El 20% de la población sufre dolor crónico. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, Cita Previa. Hoy les vamos a contar la historia de dos mujeres que han desarrollado tales síntomas en su cuerpo que incluso les ha incapacitado en su vida diaria. Pero también tenemos nuestra sala de espera con la doctora Guerrero. Les vamos a hablar de lo que es la hormonofobia. ¿Y conocen cuáles son los síntomas del lupus? Pues en unos minutos se lo contamos. Comenzamos. Pues ya está aquí con nosotros nuestra doctora María Guerrero. Buenas tardes, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Hoy vamos a hablar de la hormonofobia, que seguro que muchas de las que nos están viendo, bueno, pues les ocurre esto y ¿por qué no? Vamos a darles unos consejos y tal vez quitemos ese miedo, ese rechazo. ¿Qué es la hormonofobia, María? Bueno, con la hormonofobia definimos ese miedo a los tratamientos hormonales. Hay mujeres que cuando acuden a la consulta y hacemos un planteamiento de terapia hormonal o cuando ellas saben que va a ser esa la propuesta, nos lo ponen encima de la mesa rápidamente. No, yo hormonas no quiero. Pero claro, lo que no quieren son las hormonas femeninas, porque seguro que si tuvieran una diabetes y el endocrino les propusiera un tratamiento con insulina o una alteración tiroidea y pondrían tirosina, no le dirían al endocrino, no, yo hormonas no quiero. Es esa connotación que se tiene negativa frente al tratamiento de la terapia hormonal femenina relacionada con la producción de hormonas por parte del ovario. ¿Y cuáles son las principales barreras que están obstaculizando el acceso a esas terapias? La verdad es que hace ya tiempo que nos encontramos los profesionales que trabajamos con tratamientos hormonales, con hormonas femeninas, estos tabús, estos mitos que están pues muy anclados en la sociedad, porque de hecho a mí me ocurre cuando en la consulta de ginecología infanto-juvenil vienen las niñas acompañadas de sus madres o las jóvenes, es la madre la que plantea mejor tratamiento hormonal, ¿no? Porque esto será malo, ¿no? O sea, es algo como que susurra en la sociedad, el tratamiento hormonal es nocivo para la salud, es negativo y está anclado ahí de lleno. También es verdad, y aquí tenemos que echarnos piedras en el terreno de los sanitarios, también hay sanitarios que en el momento en que hemos puesto una propuesta de terapia hormonal, por ejemplo, para la menopausia, han puesto en evidencia si realmente es necesario esa terapia. O sea, que esto tampoco está todo claro, que igual puede provocar cáncer, puede provocar trombosis y a ver si realmente está tan mal como para iniciar ese tratamiento. Y luego algo que es muy novedoso y que van a entender la mayor parte de aquellos que nos escuchan, las redes sociales. Cualquier influencer que haga un podcast sobre que con la terapia hormonal ha salido bigote, va a tener mucho más impacto, mucho más repercusión que si en esta tarde que estamos hablando tú y yo de que precisamente la terapia hormonal sirve para disminuir el vello, va a tener más impacto su mensaje que el nuestro, con evidencia científica de que los tratamientos hormonales disminuyen el vello. Es cierto, ¿no?, que hay muchísima desinformación, que tal vez, como dices, ¿no?, a lo mejor los sanitarios nos tendrían que informar más, ¿no?, o quitar todos esos mitos. María, vamos a poner algunos ejemplos, ya has puesto uno, ¿no?, el tema del vello. En la etapa que estamos hablando de infanto-juvenil, bueno, pues se dan terapias, ¿no?, hormonales, pues por diferentes problemas, ¿no?, que se puedan tener en cuanto al periodo y bueno, pues lo típico de esas terapias, por ejemplo, en las pastillas o en el arito, se habla de que engordan, de que quita ese apetito sexual. ¿Qué hay cierto en todo esto? Pues mira, sí es verdad que en la práctica diaria vemos en consultas que hay mujeres que nos cuentan que han modificado peso desde que toman el tratamiento hormonal. Pesamos y vemos que hay cambios de peso. Nos dicen que le ha disminuido la libido. Eso es algo que no podemos probar. Nos dicen que duermen peor.
tampoco es algo que podamos probar. Pero sí es verdad que hay ciertos síntomas como es la ganancia de peso, el sueño, el ánimo, la libido, que no son exclusivos de la terapia hormonal. Como decimos, son multifactoriales toda esta sintomatología, porque vamos a poner un ejemplo, una mujer que dice que en la menopausia la terapia hormonal que le hemos puesto, o en el caso del adolescente que tú comentabas, le ha producido modificación de peso. Pero es que en la pubertad y en la menopausia ya hemos comentado que hay también cambios de peso, hay cambios en la libido, hay cambios en el sueño, es decir, que son valores tan difíciles de objetivar, pero lo que sí es verdad que si nos vamos a evidencia científica, que nosotros, los sanitarios, los profesionales de la salud, tenemos que hablar con evidencia científica, los artículos son variables, no nos aclaran. Hay artículos que nos dicen que con la terapia hormonal, en función de los fármacos que se utilicen, se puede ganar peso, otros nos dicen que incluso se puede perder peso, es decir, que es una variable que es modificable, que es individual y que tampoco podemos colocar que la terapia hormonal engorda. Pueden ser múltiples las causas y no todas las terapias hormonales ocasionan cambios de peso. Puede ser que algunas sí, pero no se puede generalizar. ¿Qué beneficios, sin embargo, produce? Pues mira, los beneficios son múltiples. Como hablabas tú previamente, los utilizamos en ocasiones para el tratamiento de aquellos síntomas negativos del ciclo menstrual. Cuando una mujer tiene un sangrado menstrual abundante, con reglas que sangra muchos días, mucha cantidad, mucha duración, que le duele mucho, que son reglas irregulares, con una terapia hormonal logramos que esa mujer tenga reglas regulares, que disminuya el sangrado en cuanto a cantidad y duración, es decir, que son mujeres que igual tienen una mala calidad de vida por el sangrado, o se anemizan, o son mujeres, como comentábamos previamente, que tienen un dolor importante con la regla, que no mejoran con los analgésicos, con la terapia hormonal, mejora mucho su dolor de la regla, es decir, que tienen beneficios muy importantes, y esto estamos hablando de práctica diaria, no nos tenemos que ir a buscar grandes síntomas ni enfermedades importantes. Pero también podemos recordar cómo cuando hablábamos de la endometriosis planteábamos la mejora que tienen las mujeres con endometriosis de la terapia hormonal. O sea que son muchos los beneficios que nos puede dar un tratamiento adecuado y con una buena indicación. Está claro que, como has comentado, hay muchos avances, ¿no?, científicos, ya estudios en estas terapias, y hoy en día, o en estas últimas semanas sobre todo, se está hablando mucho del tratamiento hormonal sustitutivo que mejora los síntomas de la menopausia. Nunca oímos hablar de esto, ¿no? ¿Qué falsas creencias hay sobre este tema, María? Nos tenemos que remontar un poquito más atrás. Hace años salió publicado un estudio, el estudio WHY, en el que desde luego no es extrapolable a lo que pasa ahora con las terapias hormonales actuales. Han pasado 20 años de la publicación de ese estudio y ahora sí es verdad que conocemos mucho más a qué mujeres se les puede dar terapia hormonal, es decir, no a todas, quien lo necesita. También es verdad que debe transcurrir un tiempo determinado desde la fecha de la menopausia hasta el inicio de la terapia hormonal, y tampoco se puede dar a cualquier edad, es decir, que hay una edad en la que no es aconsejable. Pero como comentábamos cuando hablamos de la menopausia, mujeres que tienen una mala calidad de vida, que tienen sofocos, que no duermen, que tienen mal el ánimo, que tienen sintomatología genitourinaria, a esas mujeres, si son jóvenes, han transcurrido menos de 10 años desde la fecha en la que ocurrió la menopausia, la fecha de la última regla, y con una orientación a un tratamiento hormonal adecuado, su calidad de vida puede ser muy positiva, teniendo beneficios a nivel de la sintomatología actual, que tiene de sintomatología climatérica, con mejoría de toda esa sintomatología genitourinaria, de sequedad vaginal, de mejora de las relaciones sexuales, de mejora ósea, de mejora de los parámetros de tensión arterial, de mejora del perfil lipídico. Es decir, que si hay una indicación adecuada, los beneficios son mucho más importantes que los riesgos. Yo creo que en todo caso, ¿no?, sois vosotros los especialistas, ¿no?, los que como conclusión final tenéis que
bueno, pues informar bien, ¿no?, de lo que es una terapia hormonal y como has dicho al principio, ¿no?, si tenemos otra patología, tenemos hipertensión, tenemos diabetes, nos duele la cabeza, nos tomamos bueno, pues un analgésico, ¿por qué no, no confiar en esas terapias hormonales o por lo menos comprobarlo por uno mismo, ¿no, María? Hay que probar. Primero, porque ya hemos avanzado mucho en salud sexual para demostrar que estas hormonas no son nocivas para la salud. Lo que hay que tener es una indicación adecuada y que aportan beneficios importantes para la salud de nuestras mujeres. Así que lo que hay que hacer es ponerse en manos de un buen profesional sanitario que haga la indicación y la recomendación adecuada y sobre todo confiar en los sanitarios que estamos formados en terapia hormonal y sabemos realmente lo que estamos haciendo. Pues así es. Pues María, un placer como siempre tenerte. Lo mismo. Muchas gracias a ti. Vamos a ver ahora un reportaje. Fíjense, el 20% de la población padece dolor crónico, un síntoma que genera el cuerpo y que es una enfermedad real que incluso puede durar hasta más de 3 meses. Es una patología, sobre todo frecuente en edades más avanzadas, pero hoy les vamos a contar las historias de 2 mujeres jóvenes. Hoy en día hay terapias, hay tratamientos ya muy avanzados que mejoran la calidad de vida de estos pacientes. El 20% de la población padece dolor crónico, un síntoma que genera el cuerpo y una enfermedad real que puede durar más de 3 meses. Esta patología es más frecuente en edades más avanzadas, de hecho el 70% de los que lo padecen son mayores de 65 años. No es el caso de Vanessa, padece fibromialgia. Su diagnóstico fue con 37 años, pero la convivencia con su dolor se remonta a 14 años antes. El cansancio que tienes, el que puedes dormir, pero te levantas como si te hubiesen dado una paliza. De que momentos de que te tienen que ayudar a levantarte. Para ella la detección de esta enfermedad le supuso un respiro. Ya es un paso, ya he llegado a un punto en el que por lo menos puede poner una solución. Porque al principio era un médico, otro médico, una prueba, otra prueba, pero no sé qué tienes. No te puedo medicar porque no sé qué te pasa. Un dolor que es complicado de entender, aunque Vanessa lo pone fácil y lo compara con el dolor de un esguince. Cuando alguien me quiere entenderme un poco, de decir, ¿qué sientes o qué te pasa? Porque les dices, me duele todo el cuerpo. ¿Y cómo te va a doler todo el cuerpo? O sea, te puede doler la pierna, el brazo, todo el cuerpo no lo ven normal. Entonces, para que me entiendan un poco, les digo, un esguince. Tú has sufrido un esguince de mayor o menor grado, un esguince. Imagínate un esguince a la vez en todas tus articulaciones del cuerpo. Lo primero y más importante cuando se padece una afección de larga duración es prepararse para enfrentarse a la pérdida de salud. Haces planes y un día estás de maravilla o te ven en la calle que estás bien con los niños jugando y al día siguiente no puedes ni siquiera a lo mejor salir a tomar un café y lo habías hecho planeado hace tiempo. ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese dolor? Pues no lo sabes. ¿Y cómo te dicen ellos que es? Pues que es una enfermedad crónica. Es decir, que la vas a tener toda tu vida. Yo he tenido de todo, de echarme a llorar, de pensar qué mala suerte tengo y de envidiar a todo el mundo que tiene salud fantástica. Una etapa en la que aparece el miedo, el temor por lo desconocido, algo por lo que luchan en las unidades del dolor. Ponerte en su lugar, tener empatía con el paciente, ¿vale? Entender lo que te está contando, escucharle mucho. Y hay veces que tú sabes que el dolor es para siempre, pero lo que le puedes ofrecer al paciente es minimizar ese dolor. Tú puedes tener un dolor que te invalida, que te incapacita, pero tenemos técnicas y tenemos tratamientos que pueden minimizar ese dolor y hacerle la vida más llevadera. Concha padece una enfermedad rara que le provoca episodios fuertes de cefaleas. Su vida cambió hace 2 años. Yo tengo un régimen de pastillas diario y eso parece que lo va frenando. Pero de pronto el tío hace flash y vuelve a salir, ¿no?, el dolor. Acude a esta unidad del dolor donde se informó por la técnica de la radiofrecuencia para mitigar su dolor, una técnica que se ha ido perfeccionando durante la última década, especialmente en su efectividad y seguridad. El 80% de los pacientes que acuden a estas áreas padecen dolor lumbar. Es el tipo de dolor más frecuente. Los profesionales de estos servicios ofrecen técnicas intervencionistas especializadas en la ayuda y cuidado para estos pacientes. Primero tienes que escucharle, dejar que hable. Porque del paciente puedes aprender mucho y puedes aprender qué le duele, cómo le duele y por qué le duele, ¿no?
Entonces, tenemos un abordaje farmacológico, ¿vale?, que es de toda la vida. Hay muchos pacientes mayores que los fármacos ya no les sientan bien, por eso vienen muchas veces, porque ya no quiero tomar más fármacos, hay otra cosa distinta. Entonces, sí hay otra cosa distinta aparte de los fármacos. Tenemos técnicas intervencionistas de dolor. Para los dolores lumbares, aparte de tratamiento médico y de hacer rehabilitación, fisioterapia, reposo relativo, bien, pues aparte de eso tenemos técnicas como son los bloqueos epidurales, el espacio epidural, ¿vale? Introducimos fármacos y con eso mejoran mucho los dolores lumbares. Si no vas bien con epidurales, puedes hacer técnicas de radiofrecuencia. La radiofrecuencia consiste en engañar al nervio. Entonces, cuando ya todo esto no funciona, ponemos un neuroestimulador medular. El neuroestimulador consiste en introducir en la perimedular, la médula está por aquí dentro, tú metes unos cablecitos, 2 cables, ¿vale?, que dan corriente eléctrica de uno a otro. Entonces, ese arco de corriente eléctrica engaña al nervio. Es como una radiofrecuencia, pero continua. Y hace que no te duela. Un plan de tratamiento con el que intentan recuperar en la medida de lo posible el bienestar físico y emocional. Cuando tú llevas mucho tiempo con dolor, tú tienes un dolor crónico, ¿vale?, que te incapacita, te afecta emocionalmente, te acaba afectando. Además, mira, te influye en el sueño, en las relaciones sociales, en las relaciones personales, en las relaciones familiares, te influye en todo tu entorno. Tengo a personas como Garrido que me intentan decir cómo tengo que estar y que no me preocupe. Lo más importante es entenderla, porque si no, no sabes qué te está pasando. Entenderla y saber que tienes una energía X, digamos, para pasar el día. Saber utilizarla en lo que la tienes que utilizar. O sea, no desgastarte en algo y luego no poder hacer vida. O sea, saber gestionar la energía que tienes. El apoyo psicológico es muy importante. Este campo ofrece varios recursos que pueden contribuir a una mayor efectividad en el tratamiento y a una mayor adaptación del paciente en su vida cotidiana. Tratamientos que no siempre funcionan igual en cada paciente, pero los especialistas logran reducir hasta un 60% el dolor físico. Un dolor que llega a incapacitar, pero gracias a su abordaje personalizado desde diferentes áreas es posible llegar a convivir con las alarmas que desarrolla el cuerpo. Clínica Dental por Domingo les ofrece este espacio. Les hablamos del lupus, una enfermedad autoinmune que hoy en día no tiene cura, no parece conocida, pero fíjense porque afecta a 5 millones de personas en el mundo. Hace poquitos días ha sido su Día Mundial y hoy lo vamos a resaltar porque ha habido avances importantes en la supervivencia y en la calidad de vida de estos pacientes. Conectamos con el doctor Norberto Ortego, además secretario de la Sociedad Española Multidisciplinar de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. Norberto, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es el lupus y cuáles son sus síntomas, Norberto? Porque creo que afecta de manera, bueno, pues diferente, ¿no?, a los pacientes. Efectivamente, el lupus siempre decimos que es el paradigma de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Las enfermedades autoinmunes se caracterizan porque el organismo, el sistema inmune que todos tenemos, y que su función es defendernos, pues, de agentes externos, de infecciones, incluso del desarrollo de los cánceres, pues ese sistema inmune, por lo que sea, pues se descoloca y reconoce lo propio como que fuera ajeno y monta una reacción inmune, se llama autoinmune, y esa reacción autoinmune pues se puede manifestar a diferentes niveles. Pueden aparecer síntomas tremendamente variados. Puede aparecer una afectación cutánea, que es muy frecuente, una intolerancia al sol, unos dolores articulares, puede aparecer una afectación del riñón o puede aparecer lo que es una alteraciones en la analítica que se puedan ver en forma, pues, de una anemia, de unos leucocitos bajos. Es decir, las manifestaciones son tremendamente variables, de tal manera que dos personas diagnosticadas de la misma enfermedad que puedan hablar entre ellas de su enfermedad, una puede tener unas manifestaciones y otra tener unas manifestaciones totalmente diferentes.
Es curioso, doctor, porque bueno, su causa hoy en día es desconocida, aparece principalmente entre los 15 y los 55 años, tengo por aquí, y en su mayoría son mujeres. ¿Por qué? Pues efectivamente, 9 de cada 10 personas afectadas son mujeres. Siempre se ha atribuido al factor hormonal. Lógicamente, el factor hormonal influye. Lo que pasa es que desde hace unos años se sabe que posiblemente tiene más que ver lo que es la carga genética. Y la carga genética es decir que la mujer tiene 2 cromosomas X, el hombre tiene un cromosoma X, un cromosoma Y, y entonces ese exceso de aceptación en mujeres respecto a varones parece que tiene que ver también con la presencia de genes que están presentes en el cromosoma X y que algunos de ellos pues, se han relacionado con esta enfermedad, con el lupus eritematoso sistémico. Hoy en día no hay un tratamiento curativo, pero sí que hay avances importantes en la calidad de vida de los pacientes y en su supervivencia, ¿no? Cuéntanos, Norberto. Pues mira, la verdad es que lo primero muchas veces queremos buscar tratamientos nuevos, ¿no? Y no es una enfermedad que se haya dado a muchos tratamientos nuevos, aunque es verdad que hay alguno pendiente de que se apruebe o que salga al mercado y son novedades importantes, pero muchas veces se trata de saber manejar mejor lo que ya lleva muchos tiempos utilizándose. Entre ellos, por ejemplo, los antipalúdicos. Antipalúdicos tienen ese nombre porque son fármacos que se han utilizado para el tratamiento del paludismo, pero desde hace muchos años se sabe que son fundamentales también en el tratamiento del lupus. Además, se sabe que mejoran la supervivencia, se sabe que mejoran pues, los dolores articulares, la afectación cutánea, y hemos aprendido a manejarlos mejor. Hay otros fármacos que tienen muy mala prensa, que son los corticoides, que aunque aparecieron en el mercado en los años 50, la verdad es que estamos ahora aprendiendo a manejarlos. Sabemos que podemos utilizar megadosis, que con esas megadosis conseguimos grandes mejorías en momentos puntuales, que luego sabemos que podemos incluso prescindir de ellos, que no debemos de pasar una dosis de 5 a 7 miligramos y medio y que con eso controlamos la inmensa mayoría de sus efectos secundarios. La gente cuando oye hablar de corticoides, nuestros enfermos, la verdad es que se le ponen pues, los pelos un poco de punta. Pero la verdad es que hemos aprendido a utilizar los fármacos clásicos. Y luego, pues efectivamente, han ido apareciendo pues, nuevos fármacos, los nuevos biológicos, un fármaco que aunque no tiene una aprobación como tal en el lupus, funciona muy bien en algunas manifestaciones, por ejemplo, hematológicas, que a veces son graves, como el rituximab, o apareció tal después belimumab, un fármaco también un monoclonal, un anticuerpo monoclonal ya con una actuación muy específica que cada vez se va aprendiendo a manejar mejor y va expandiendo su espectro. Al principio lo utilizábamos en manifestaciones que no incluyeran la nefritis, ahora se sabe que es un fármaco estupendo también en la nefritis, ahora va a aparecer otro que se llama nifrolumab, es decir, van apareciendo nuevos fármacos, pero sobre todo que vamos aprendiendo a manejar los fármacos clásicos, los utilizamos de mejor manera. Y con todo eso pues conseguimos que el enfermo tenga menos brotes, conseguimos que el enfermo acumule menos daño y todo eso por supuesto que va a redundar en una mejor calidad de vida y también una mejoría en las expectativas, en la supervivencia. Bueno, pues qué bueno, como bien dices, que se vaya conociendo más, ¿no? Y esos avances en terapias. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado a participar en este espacio. Gracias. Por Domingo Clínica Dental. Especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Ofrecemos soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental. Sonrisas por Domingo. Pues así nos despedimos. Más salud, ya saben, como siempre, aquí en la 8 Burgos, la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Adiós.